Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Por la Tangente. El día de hoy estaremos Juan Paz y yo, Brian Lares, hablando con el doctor Julio Castro, especialista en medicina interna e infectología, sobre la crisis del COVID-19 y sus implicaciones. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, un saludo para ustedes. Qué bueno. Hoy es 5 de mayo de 2021. Fíjense, a más de un año de haber iniciado la pandemia, estamos en un nuevo contexto, evidentemente con un nuevo mundo que sufrió cambios para siempre, a raíz del COVID-19. En algunos países desarrollados, la vacuna avanza a un ritmo mucho mayor, mientras que en otros ha sido un proceso bastante lento, ¿no? Como en países principalmente en Latinoamérica, en África, en Asia. Y en lo que a Venezuela respecta, tenemos un país distinto, pero en el que los casos de COVID no tienen un final a la vista tampoco. Aunque la información es difícil de conseguir, porque existen serias limitaciones, bueno, que muchos conocemos aquí a nivel gubernamental, lo que nos lleva a la primera pregunta, que quiero que la corresponda el compañero Juan Paz, que va a ser mi co-host el día de hoy. Muy bien, Julio. La primera pregunta que nosotros te queríamos plantear era, de parte de nosotros, ¿cómo ha sido posible trabajar deteniendo la pandemia sin casi información confiable disponible? ¿Cómo levantan los médicos información que puede ser necesaria para atacar la pandemia? La pregunta tiene varias aristas. La primera de ellas es que la información tiene un rol dentro del control de la epidemia, pero la atención diaria de los pacientes no tiene mucho necesario que ver con ese rol. ¿Okay? Los médicos, cuando te llega un paciente enfermo, y vamos a suponer, vamos a hacer un símil entre la epidemia y un paciente enfermo, y llega un paciente que llega grave, tú lo atiendes y lo atiendes, punto. Después empieza a averiguar las cosas que están alrededor de eso y le toman los signos vitales, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es muy importante el tema de la información, atender es atender y no ayuda, pero no es lo fundamental. Si bien en tema de política pública, de decisiones de política de Estado, los números son importantes, y en relación a la pandemia tú necesitas tener varios indicadores, no un solo indicador. Esos son los que han habido dificultades para tener en el país. En Venezuela, en este momento, casi que es la única indicador que hay, es el resultado de los pacientes positivos por la prueba de PCR, que es una prueba sofisticada, que no hay acceso en buenas partes del país, que tarda varios días en que tengan el resultado. Ha sido el único indicador de evolución de la pandemia. Y sabiendo la historia que había de dificultad de acceso a la información pública de salud, hemos tenido una organización que ya viene teniendo información desde hace 4 años de la situación de los hospitales del país, por ese mismo problema de que no había información, y a través de una organización no gubernamental que se llama Médicos por la Salud, hemos venido recogiendo información sistemática. Es una encuesta que hacemos diariamente en los 40 hospitales más importantes del país, y a través de una herramienta digital obtenemos información de lo que está pasando en cada uno de esos hospitales día por día. Esta encuesta tiene 34 indicadores diferentes que nosotros integramos a través de una herramienta digital que nosotros mismos diseñamos, y los médicos nos informan diariamente cuál es la situación de afluencia de pacientes al área de emergencia, al área de terapia intensiva, cuántos ventiladores están ocupados, cómo está la situación de los medicamentos, y eso nos da una perspectiva bastante detallada de la situación del país. Esto es obviamente información no oficial o no del sector oficial, pero que de alguna manera nos permite saber más o menos dónde estamos. Pues bueno, eso es así. Muchos de nosotros nos hemos preguntado más que todo cómo el sector de la salud ha logrado por lo menos recaudar cifras en este tiempo que no hay mucho acceso a las cifras. Eso se sabe mucho de Venezuela. Por ejemplo, nosotros siendo economistas, el Banco Central nos ha arrojado cifras certeras. Entonces ya nos podemos imaginar cómo es también el sector de la salud. Y pues bueno, con el fin de aclarar la situación sobre la vacuna, que eso también responde a lo que son las cifras, se sabe que ha entrado cierta cantidad, unas 800.000 vacunas de la dosis de la vacuna Sputnik 5. Y nosotros queríamos saber más o menos cómo es que esta se ha distribuido, tanto de la manera clandestina como de la manera abierta al público y se ha dado a conocer.
Fíjense, la vacuna se llama Sputnik V, no Sputnik 5. Y segundo, no son 800.000 dosis de vacuna Sputnik, ¿ok? De vacuna Sputnik han llegado 280.000 de vacuna Sputnik que la vacuna Sputnik tiene una característica que es que la primera dosis y la segunda dosis son componentes diferentes, por lo tanto, no son mezclables una con otra, ¿ok? Primera dosis y segunda dosis. Y las otras 500.000 dosis fueron una donación del gobierno chino de una vacuna que se llama Sinopharm. Entonces, tenemos dos fuentes diferentes de acopio de vacuna, o dos orígenes diferentes, que a través del Ministerio de Salud se ha hecho la iniciativa de la colocación. El sistema de colocación no es subterfugio, ¿ok? Es formal. Lo que es subterfugio es la aplicación de las vacunas porque ha habido desvíos de la vacuna, que no tenemos forma de medir cuán importante es el desvío. Yo diría que esas 800.000 vacunas, más o menos 250.000 han sido aplicadas en teoría en el sector salud. Creo que buena parte de ellas se aplicaron en el sector salud. Y las otras 500.000, que son las chinas, por ponerlo de alguna manera, son aquellas cuyo destino no ha sido tan claro desde el punto de vista de la información oficial. Originalmente se dijo que eran para personas del magisterio, para profesores. Después se dijo que era para personas mayores de 65 años que iban a ser elegidos a través del sistema Patria. Otro que eran activistas alrededor de las comunidades que estaban haciendo actividades casa por casa relacionadas con la pesquisa del COVID, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el universo final no está claro. Lo que sí está claro es que la mayoría de las vacunas Sputnik, las rusas, han sido utilizadas en el sector salud, pero no está vacunado todo el sector salud. El sector salud en Venezuela puede estar alrededor de 1.200.000 personas. Por lo tanto, necesitas 2.4 millones de vacunas, en el caso de que sean rusas. Entonces, eso deja un panorama un poco incierto de cuál es la situación actual de las vacunas, pero lo importante es que al final la meta tiene que ser vacunar, en el caso de la población adulta, al 100% de la población adulta, que se estima que está alrededor de más o menos cerca de 20 millones de habitantes, de mayores de 18 años. Entonces, esos son los números que te dicen cuántas vacunas necesita, que serían entre unas 35 o 40 millones de vacunas. Exactamente, Julio. Yo creo que ahorita también esta parte de la incertidumbre y la falta de información se mezclan también con la asimetría de información que existe tanto en toda la ciudadanía. Ahí probablemente el gobierno maneja una información que la comunidad de salud de Venezuela no maneje. Y eso también lleva a otra pregunta respecto a la vacuna, que es bastante importante porque nos explica un poco el background que estamos viviendo actualmente en Venezuela respecto a la situación de vacunación. Y es que cómo ha sido posible que, bueno, a día de hoy Venezuela sigue sin una capacidad de tener las vacunas, pero ¿usted considera que esto es una decisión política o se debe a una falta realmente de capacidad estatal para adquirir las vacunas? Y si esta falta de información de la que estábamos hablando hace un momento afectaría en un potencial futuro el proceso de vacunación masiva de toda la población. Yo creo que si vemos la situación actual de Venezuela en relación a que no hemos empezado a tener un programa de vacunación masivo, que es la situación real en este momento, la pregunta es cuáles son las causas que eso lo producen. Hay varias causas que lo producen, no es una sola causa. La primera causa es una causa internacional. No hay disponibilidad de vacunas para el 100% de la población. Esto es un hecho para el 2021 incontrovertible, ¿ok? Si en el mundo hay 7.000 millones de personas, necesitamos 14.000 millones de vacunas. Esas vacunas no existen, ni van a existir, ¿ok? En ese número. Probablemente se llegue a 10.000 millones de vacunas. ¿Qué significa eso? Que, bueno, 4.000 millones de personas no van a tener vacuna. Y eso es un número importante. Y teniendo eso claro, si tienes un mercado restringido de acceso a las vacunas, de ahí en adelante tú tienes que hacer una fila para llegar al mercado de las vacunas. ¿Ok? Hay que hacer una cola. Y en esa cola no todos tienen la misma probabilidad de llegar de primero y segundo a la cola. Entonces, ¿quiénes llegan primero a la vacuna? Los países que producen vacunas. ¿Quiénes llegan después? Los países que no produciendo vacunas tienen más dinero para pagarla. Y finalmente, en el camino, empiezan a llegar otros países que tienen menos capacidad de acceso al sistema de vacunas, a la producción de vacunas. Eso es un hecho que es incontrovertible. Más allá de eso, Venezuela como Estado
mandó una carta al sistema COVAX, que es una alianza internacional para el acopio de vacunas, en noviembre del 2020, diciendo que el gobierno venezolano quería adherirse a la estrategia de COVAX, pero que no tenía dinero para hacerlo. Y a COVAX hay que entrar pagando. ¿Okay? Eso no hay ninguna duda. Ese retraso entre noviembre y quizás cuando efectivamente se paga, que fue hace un par de semanas, ha producido una entrada tardía al mecanismo de COVAX. Y al entrar tardía al mecanismo de COVAX, llegaste tarde a la piñata de las vacunas. Y eso hace que, eso es una de las razones por las cuales quizás Venezuela ha estado más lenta al asunto de las vacunas. Entonces, esos son fenómenos que se van sumando. El tercer fenómeno tiene que ver con un anuncio reciente, como por ejemplo la negativa de la incorporación de la vacuna AstraZeneca dentro de COVAX a que Venezuela tuviera acceso a ella. COVAX es el principal productor de vacunas en el mundo y también en COVAX, AstraZeneca, perdón. Y si tú niegas la posibilidad de que AstraZeneca venga a Venezuela, por X o Y razones, la disponibilidad de vacunas en los primeros envíos va a estar comprometida. Es decir, en vez de ser 3 millones de vacunas, a lo mejor van a ser 300.000, porque tienes que escoger entre las otras que quedan, si AstraZeneca no la dejan entrar. Entonces tú vas sumando todo eso y eso, bueno, el otro elemento es que COVAX en el mundo entero solamente su meta era entregar 20 vacunas para 20% de la población de cada país, no el 100%, porque no habían vacunas. La razón es porque no habían vacunas. O no hay vacuna o no va a haber vacuna. Esa es la principal razón. Y entonces, Venezuela o la administración de Nicolás Maduro había dicho que ellos habían hecho un convenio con el gobierno ruso para obtener 20 millones de vacunas más durante el primer trimestre del 2021, que ya se acabó. ¿Ok? Y de esas 20 millones de vacunas, en realidad han llegado 250.000, que es menos del 10%. Entonces, de alguna manera, eso genera la situación actual de por qué no hay vacunas en el país en este momento. Entonces, ¿cómo miramos hacia adelante? Bueno, si definitivamente se paga el entrada a COVAX, que todavía falta la mitad de la cuota, que debería en teoría hacerse efectiva, estamos esperando, se supone que esta semana. De en adelante, el reloj más o menos en unas 4 a 8 semanas estaría enviando COVAX el primer contingente de vacunas a Venezuela, que va a depender el número de qué vacunas se decidan enviar. Entonces, ese número no está claro todavía, nadie lo sabe, pero lo sabremos en la próxima semana. Y de en adelante seguirá el envío de vacunas hasta que se acabe el 2021, donde el mejor escenario posible para Venezuela al momento actual serían las 20 millones de vacunas rusas más 11 millones de vacunas de COVAX, que serían 30 millones de vacunas para vacunar a más o menos 15 millones de venezolanos, si hay la disponibilidad de las vacunas. Sí, y también es bastante curioso, Julio, ahorita la situación que está viviendo la India, que bueno, recordemos que el Serum Institute de India también es un gran productor del proyecto COVAX de vacunación, y bueno, ahorita la India está enfrentando una ola pandémica que sin duda está arrasando con el país. O sea, es una situación bien delicada y bueno, que está siendo bien catastrófica también en esa nación. Sí, es verdad, a pesar de que eso, la India no produce ninguna vacuna de las que están registradas dentro de COVAX, ¿ok? O sea, que en teoría a Venezuela no le debería afectar el tema de la India. La India, el gobierno indio generó una orden administrativa donde prohíbe la salida de vacunas del territorio de la India en este momento por la situación actual. No sabemos cuánto va a durar eso, pero ciertamente eso enrarece el tema del acceso al mercado de vacunas en el mundo. Claro. Pero bueno, continuando con las demás preguntas, queríamos preguntarte, Julio, desde tu perspectiva como profesional de la medicina, ¿qué debería tener un plan de vacunación para que sea exitoso? ¿Y en qué condiciones serían viables de ese plan de vacunación en Venezuela? Hay varias condiciones básicas para ello. La primera de ellas tiene que ver con la disponibilidad de vacunas. O sea, ningún plan funciona si no tienes producto para vacunar. Entonces, primero tienes que tener vacunas. Segundo, debes tener unas normas generales. Tiene que ser transparente, tiene que ser justo. Okay, todo el mundo debería tener la misma probabilidad. Debe ser secuencial. Por la misma razón que dije anteriormente, no vamos a tener las 30 millones de vacunas en julio. Eso es imposible. No hay forma de tenerlas. Por lo tanto, van a llegar a 2 millones, 1 millón. Entonces, tú tienes que tener unas fases de vacunación, como han hecho todos los países, y esas fases deben estar orientadas por el riesgo a tener una enfermedad complicada.
los que tienen mayor riesgo de enfermedad complicada en este momento son dos grupos fundamentalmente. El grupo sanitario, el grupo de personas expuestas a pacientes todos los días, los médicos, las enfermeras, técnicos de laboratorio, etcétera. Y el segundo, las pacientes de mayor edad, mayores de 65 años. Entonces, la mayoría de los países empiezan avanzando por ese camino y en la medida que van llegando el resto de las vacunas, tú vas bajando la escala de vacunación al resto de los grupos que tienen menos riesgo. Esa es como la gran lógica. Además de eso, implica un compromiso de parte de muchas instituciones dentro de la ciudadanía, del gobierno, del ejecutivo, del estamento militar, de los estamentos privados, de los estamentos públicos, del voluntariado, de ONG, porque la magnitud que representa una campaña de vacunación de estas características es muy diferente a una campaña de vacunación de la que los niños se vacunan con polio, con difteria y con toferina normalmente, por la magnitud, ¿ok? Entonces, esta magnitud, que es una situación especial de emergencia, requiere que muchas personas o muchas organizaciones se pongan a trabajar en función de eso. Esos son los elementos básicos de un sistema de vacunación en el mundo hoy en día. No, sí, tiene mucha razón. Es muy cierto que tiene que haber compromiso de parte de muchos entes públicos y como también responsabilidad de las personas, que es como ha pasado aquí. A veces la psicología del venezolano es que hay un producto que está escaseando mucho, entonces hay que guardar y guardar y guardar y no es la viabilidad de siempre porque estamos hablando de un tema de salud pública. Así es. Y yendo aquí con la próxima pregunta, Julio, es una situación bien interesante porque esto es algo que vivimos también mucho el año pasado y bueno, se vivió también desde inicios de la pandemia, la situación que tomaron, por ejemplo, posiciones como el presidente Donald Trump o el presidente Jair Bolsonaro, que tomaron una posición respecto a la pandemia de, bueno, vamos a reactivar la economía en vez del el confinamiento que tanto criticó el presidente Trump en su momento, ¿no? Entonces, yendo a esa posición que han tomado muchos gobiernos alrededor del mundo, ¿cuál consideras que es el equilibrio actualmente bajo el contexto venezolano entre la necesidad de contener el número de contagios, también tomando en consideración que ahorita, bueno, consideraría que estábamos en una segunda ola apenas hace unas semanas, ya ahorita la situación considero está un poco más controlada, pero fueron momentos muy delicados para el país. Entonces, el equilibrio entre contener este número de contagios y reactivar la actividad económica en Venezuela. Además de que ahorita, como acabas de formular también unas condiciones para un plan de vacunación, ¿qué rol puede jugar un plan de vacunación en este contexto que te estoy comentando? Fíjate, en general, mi lectura sobre el tema de digamos, el balance entre el control de la epidemia y el tema económico es que no hay forma que haya actividad económica si no hay personas sanas en la calle. ¿Ok? Entonces, esto no es una negociación, ¿entiendes? Esto es, si no logramos controlar el virus va a controlar la especie humana y ahí no hay economía ninguna. ¿Ok? Entonces, primero hay que controlar el virus y después hay que estimular la economía. Eso es fundamental. Y en la medida que el conocimiento científico no fluya sobre las decisiones de política pública, ahí van a empezar los problemas. Cuando un presidente dice, ponle el nombre que le ponga, que determinado medicamento es la panacea, ya lo dijo Trump, no es la panacea, no iba a resolver el problema, muy lejos de eso. Cuando un presidente dice, otro presidente dice que no hay que usar tapaboca, Brasil, donde otro presidente dice que hay unas gotas milagrosas. Bueno, cuando tú tienes decisiones de política de esa magnitud que no toman en cuenta el conocimiento científico actual y se separa la decisión política de la ciencia, ahí los países empiezan a pasar aceite y empiezan a tener grandes problemas. Entonces, donde hemos visto impactos fuertes, en general hemos visto malas decisiones. Entonces, creo que el mundo de la decisión política tiene que acercarse a la orilla del conocimiento científico que permita avanzar en términos del control de la epidemia o de alguna forma de manejo de la epidemia, porque los muertos producto del virus están allí. Ya llevamos 3 millones, no sé cuántos mil, y 140 millones de infectados. Ese es el balance que está allí. Entonces, nadie puede negar que eso es un impacto real. Entonces,
sobre eso tienes que elaborar el resto de las cosas. Eso no significa que para controlar el virus tienes que apagar al mundo durante 7 meses. Eso claramente es inviable, eso claramente es imposible. Pero entre un margen y el otro, tú tienes que ir ajustando las decisiones en base a la situación que tiene cada país. En este momento, la epidemia es asincrónica. Lo que está pasando en la India no es igual a lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en Chile no es igual a lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Estados Unidos no es igual a lo que pasa en Nueva Zelanda. Entonces, al principio la epidemia más o menos era parecida, pero empieza a haber unas asimetrías en la epidemia en el mundo que implica que aún en un mismo país como Venezuela, no puedes tener el mismo nivel de cuarentena en el Delta del Orinoco o en San Félix que en Tucupita o en Falcón, ¿ok? Son dinámicas de transmisión diferentes y tú puedes medir la dinámica de transmisión regionalmente y sobre la dinámica de transmisión puedes tener políticas para contener la dinámica de transmisión que obviamente no son iguales en una parte del país que en otra. Exactamente, yo rescato bastante eso de que cada contexto de cada país es diferente, también tomando en cuenta que hay cepas que, bueno, evidentemente afectan a un país, pero no se esparcen a través de otras regiones del mundo. Por lo menos actualmente ahorita lo que está viviendo la India, bueno, sabemos que hay distintas cepas ubicadas en la India que incluso ahorita se han registrado en Inglaterra, la cepa británica también se ha registrado en la India. Entonces son cuestiones también del proceso, bueno, de globalización que vive el mundo. Hay algo que me llama bastante la atención, Julio, y es la situación de Israel, porque sabemos que Israel ha sido uno de los países que mejor ha salido respecto a este proceso de vacunación. Si más no me equivoco, Israel ahorita tiene la tasa de vacunación más alta en el mundo y ya hace un poco tiempo el gobierno de Israel promulgó una ley en la que ya no se necesita utilizar mascarillas en espacios públicos. Entonces, yendo aquí con esto, ¿qué consideras fueron las claves del proceso de vacunación que vivió el país de Israel, la nación de Israel, y por qué fue tan exitoso? Varias cosas ayudan a Israel en ese sentido. Uno, es un país pequeño, ¿ok? No puedes comparar Israel con la India. Bueno, Israel tiene 11 millones de habitantes. Una población muy educada, una población muy registrada, están en guerra, son muy organizados y eso tiene unas implicaciones muy particulares. Son muy previsivos, ¿ok? Tuvieron la previsión de salir muy tempranamente a comprar vacunas y creo que es un país que tiene una credibilidad sobre su gobierno muy alta y no hay movimientos antivacunas. Si va sumando todo eso, al final es más fácil eso que vacunar a Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, hay movimiento antivacuna, hay un gobierno federal que cada estado hace lo que le da la gana, bueno, y una serie de cosas. Entonces, creo que tiene que ver con cada uno de esos factores y muy probablemente el equivalente de eso sería Chile en la región. Pero a pesar de eso, Chile está en su tercera onda pandémica fuerte en este momento en términos de transmisión. Entonces, otra de las cosas que tenemos que evaluar es que esta película, desde el punto de vista estrictamente científico, le falta mucho por terminarse. ¿Okay? Quienes piensan que con vacunas en 2 meses vamos a estar como en noviembre de 2019, no va a ser así. ¿Okay? La inclusión de las variantes, que es lo que la gente llama cepa, la pretendida o teórica inmunidad de rebaño o inmunidad producida por las vacunas, a pesar de que es algo que sabemos que es muy fuerte en los primeros meses, no sabemos si esto va a durar varios años. Entonces, hay muchas interrogantes o incógnitas relacionadas con el destino final de la epidemia que nos hacen pensar o hay que ser cautos, ¿ok? Por ejemplo, Israel con ese grado de vacunación controló la epidemia por siempre. No lo sé. No estoy seguro. Eso tenemos que irlo viendo en la medida que vaya pasando el tiempo. En este momento han logrado una disminución muy importante de la tasa de infección, del número de fallecidos, del número de pacientes que van por las emergencias y una baja en la mortalidad en los grupos de mayor edad claramente, sin ninguna duda. ¿Ok? Y eso en buena parte es producido por la vacuna. Pero de alguna manera esto va a ir evolucionando en el tiempo y tenemos que ver hacia dónde se mueve la evolución del virus y la pandemia. Sí, no, sin duda, por lo menos en Estados Unidos, que fue el país que comentaste y que es el que, bueno, yo creo que el primero que todos se nos entra a la mente en cuanto a movimientos antivacunas,
Actualmente hay una gran parte de la población que no quiere ser vacunada, a pesar de que Estados Unidos tiene las vacunas allí disponibles. E incluso el gobierno de Joe Biden está ofreciendo incentivos y hay empresas que están ofreciendo incentivos a la población para que vayan a vacunarse. Entonces es una situación bastante curiosa y bueno, yo creo que también Estados Unidos ahorita, actualmente podemos decir que está tomando un buen rumbo respecto al plan de vacunación que tiene. Me parece que la gestión del presidente Biden ha hecho un gran trabajo respecto a este proceso de vacunación, sin duda alguna. No, ¿qué comentarios puedas tener tú allí respecto al proceso que tenía o al plan que tenía el presidente Trump, al plan que tiene actualmente el presidente Biden respecto a vacunación y la pandemia? El éxito tiene muchos padres, ¿no? Y yo creo que el cambio de foco en la estrategia de vacunación, de empezar vacunando en los hospitales, a irse a vacunar a centros comerciales, comercios, etcétera, etcétera, con una mucho mayor amplitud, es la clave del éxito y un compromiso de la estrategia de vacunación de los entes gubernamentales muy fuerte. Creo que esa es la clave de la diferencia. Muy probablemente van a llegar antes del 5 de julio a los 200 millones de vacunados, con toda seguridad, lo cual creo que es un éxito sin ninguna duda. Y el conocimiento del proceso de vacunación creo que es un elemento importante. Creo que al principio muy probablemente tenía un input fundamentalmente político y después fue fundamentalmente técnico, y creo que ese cambio ha sido la gran diferencia. Claro, siempre hay implicaciones, todo depende del área demográfica. Sabemos que no todos los países son los mismos y es algo que siempre hay que evaluar cuando hablamos de vacunación a nivel mundial. Pero ahorita llevándolo un poco más a Venezuela, tomando en consideración que Venezuela entró tarde en lo que es la carrera de la vacunación, hay una pregunta que muchos de nosotros siempre nos ha inquietado, y es que varios países que han asegurado muchas más vacunas de las que realmente necesitan, con respecto a su población total, ¿por qué lo hacen y qué tan perjudicial puede ser para un país como el nuestro, que claramente no puede equiparar a los demás países en fuerza lo que es adquirir más vacunas? Fíjate, la mayoría de los países hicieron compromisos de adquirir más vacunas de las que necesitaban por una razón simple. No había un escenario claro en el momento que se hace el compromiso, que estamos hablando de septiembre del año pasado, agosto del año pasado, de cuál vacuna iba a ser la vacuna que iba a ganar la carrera, o cuál iban a ser buenas y cuáles no. Eso nadie lo sabía. Los países con previsión hacen compromisos previos más allá de lo estimable, por si acaso alguno de los compromisos no iba a estar. Entonces, ahora quedará a ver un poco cuál es el escenario de qué hacen con las vacunas excedentes, etcétera, etcétera. Muy probablemente van a ser reasignadas a través de sistemas como COVAX para países que tienen menos capacidad de compra o de acceso a las vacunas. Pero yo creo que es una forma que tienen de alguna manera los países que jugaron tempranamente de asegurarse un escenario negativo en el cual a lo mejor una o dos vacunas solas fueran las únicas vacunas disponibles. No, claro, es así, y por eso también podemos ver que, por ejemplo, en estados de Estados Unidos, por ejemplo en Miami, a algunos pacientes le inyectan AstraZeneca, a otros le inyectan Pfizer, a otros le pueden inyectar Johnson & Johnson, y por eso vemos esa diversificación en las vacunas. Sí, sin duda. Casi ningún país tiene una sola vacuna, sino tiene una cesta de vacunas, y creo que al final lo más prudente para todos es que eso sea de esa manera. Pues muy bien, Julio. Primero, para ir concluyendo este capítulo, muy agradecidos de verdad por aceptar nuestra invitación. De verdad que has aclarado muchas dudas y este podcast creo que les servirá a muchos para aclarar sus dudas, ya que a veces uno buscando en internet puede encontrarse con mucho amarillismo, con muchas publicidades falsas que cuando se trata de temas de salud es arriesgarse uno con su salud. Y me parece que este es un tema muy importante que gracias a ti podemos difundir por nuestro podcast de economía, y eso es lo que buscamos. Ya esta es una edición más de las que estamos ya desarrollando. Y pues bueno, quisiéramos saber si quisieras agregarle algo a nuestro público. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia sobre la pandemia para que se cuiden? Yo creo que el mensaje final, que siempre lo repetimos, es que la dinámica de la protección por la vacuna va a tardar meses, probablemente un año, en países como nosotros, donde
la implementación va a tardar ese tiempo. En ese interín tenemos que seguirnos cuidando. La utilización de el tapaboca, las medidas de protección, el lavado de manos, el distanciamiento, el evitar reuniones con un número importante de personas, va a seguir siendo nuestro chaleco antibala de todos los días durante todo el proceso de vacunación, que va a tardar todo ese tiempo. Cuando el 70-80% de la población esté vacunada, bueno, ya tendremos un escenario epidemiológico diferente y las cosas van a empezar a parecerse como eran antes, pero mientras tanto tenemos que hacer ambas cosas, protección y vacuna y no dejar una de lado o la otra de lado, porque nos puede pasar lo que está pasando en Chile o lo que está pasando en otros países. Entonces, ese es el mensaje final. Tenemos que seguirnos protegiendo, tenemos que seguirnos cuidando y tenemos que seguir evitando el contagio de todas las maneras posibles. Muchas gracias. Es así. Muchas gracias, Julio. Increíble, increíble conversación, realmente. Pues muy bien, ya Julio Castro se despide. Esta ha sido una edición del podcast Por la Tangente. No olviden seguirlos en nuestras redes sociales, Instagram, @porlatangentepodcast, y en Twitter, @PIT_podcast. Muchas gracias. Hasta otra edición. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.